¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profesor? ¿Bien y usted? Bien, aquí estamos. Bien, vamos a darle continuidad. A ver, antes de iniciar, ¿cómo van en proyectos? Bien, profe, ahí la llevamos. Pues hoy es ¿Cómo una están, cómo están trabajando? ¿En equipo o individual? ambas. Bueno, unos en equipo y otros en, no sé. A ver, ¿de qué depende que estén en equipo o individual? Nosotros, pero la mayoría está en equipo. Ajá. O sea, la mayoría está en equipo. ¿De cuántas personas está conformado su equipo? 3. ¿Personas? O sea que tenemos alrededor de 2 por como 15, como 16 equipos más o menos. Sí, más o menos. ¿Sí? Un Más o 20, menos. profe. Ajá. Los que están trabajando en equipo, por fin, ¿cuál fue el tema? Bueno, Es un centro de apoyo para la mujer violentada. ajá. O sea, todos están trabajando ese tema. O sea, los que están en equipo, Ya, sí. ajá. Los que están trabajando de forma individual, ¿es el mismo tema o es otro? Es el mismo. ¿El mismo? Bien, ¿por qué en equipo y por qué de forma individual? ¿Cuál fue el criterio que tomaron para trabajar en equipo o trabajar de forma individual? O sea, ¿de qué dependió? Pues ahora sí que es de nuestro criterio de cómo nos acomodemos, ya con quién conozcamos, etcétera. Ajá, o sea, dependió de ustedes. Así es. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué avance tienen en su proyecto? Algunos ya tenemos plantas. Ajá. Y maquetas. Y ¿Ya maqueta. tienen maqueta volumétrica? Sí. Sí, ya. Bien. ¿Cuándo tienen su entrega o cuándo tienen su primera entrega? Nos están revisando constantemente. Hoy tenemos una y el viernes otra. Ajá. ¿No tienen todavía fecha de entrega? Entrega final hasta enero, me parece. Ajá. Sí. Creo que había la entrega del anteproyecto antes de salir de vacaciones, como por el 15, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Cuáles son los alcances? Es que Todavía no los han especificado. Dijeron que iba a ser el anteproyecto, pero no han especificado qué alcances. O sea, todavía no está definido. Aún no. Bueno, todavía nos queda la siguiente semana, yo creo que 2 semanas más, antes de irnos a vacaciones. Entonces, a ver si es posible que a partir de la próxima semana, ustedes me envíen su planta arquitectónica con su propuesta estructural para poderla checar. Pero del proyecto de la casa. No, no, del proyecto de diseño. O sea, se supone que ustedes ya tienen un anteproyecto o están trabajando un anteproyecto. Se supone que ya tienen por ahí plantas. ¿Sí? En esa planta se supone que está indicada su estructura. ¿O todavía no tiene nada de eso? No, bueno, es que es muy variable, Todavía o sea, hay unos que todavía no tenemos ni maqueta ni nada, o sea, todavía estamos definiendo las formas. Ajá. O sea, hay unos que sí están muy avanzados y hay otros que no tanto. Es que, bueno,
En cuanto a los profes, según le hemos puesto como más atención como al diseño y al tipo de circulación y a eso. Entonces todavía no hemos tocado el punto de plantas y ya una propuesta estructural. Ah, ok. Entonces, pues yo creo que serán más o menos como unas 2 semanas para que ustedes tengan, pues ya más o menos algo definido. En cuanto ustedes tengan algo definido arquitectónicamente, empezamos a meter lo que sería la estructura. Para entonces, yo supongo que nosotros ya terminamos de ver mínimo las 3 cimentaciones básicas de piedra, zapatas corridas y columna y zapatas aisladas. Recuerden que al principio les comenté que la estructura para ese edificio o para esa propuesta arquitectónica, lo más seguro es que sea a base de columnas, traves y losas, porque se supone que van a ser un edificio que va a tener, no sé, 3, 4 niveles. Entonces va a ser una estructura a base de columnas y traves. Ustedes van a definir si esa estructura va a ser de concreto o va a ser de acero. Si va a ser de concreto, tienen que definir sus columnas cuadradas, rectangulares, circulares, etc. Eso es para la estructura. Y para los entrepisos tienen que definir si va a ser losa maciza, losa encasetonada o losa de vigueta y bovedilla. ¿Sí? Eso es en cuanto a la estructura, si es de concreto. Si la estructura va a ser de acero o va a ser metálica, en este caso ustedes van a definir su tipo de columna, que va a ser metálica, puede ser maciza en tipo I o puede ser hueca. ¿Sí? O sea, si es hueca, va a ser cuadrada o rectangular. Y si es maciza, va a ser tipo H o tipo I su columna. Y sus vigas van a ser de acero, tipo I, para las vigas. Y el entrepiso y cubierta, pues si están manejando una estructura metálica, pues tiene que ser necesariamente un sistema losa-acero para entrepiso y cubierta. En cuanto a la cimentación, ustedes pueden proponer, o sea, tienen un terreno bastante bueno, o sea, tiene una capacidad de carga muy alta. Entonces, ustedes pueden proponer una cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado o bien una cimentación a base de zapatas aisladas. Los dos tipos de cimentación van a funcionar para esa estructura, debido a que tenemos un terreno lo suficientemente resistente. En cualquiera de los dos casos, ya sea concreto o acero, pues ustedes tienen que definir cómo van a llegar con su cimentación al terreno, cómo van a anclar las columnas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros vamos a intervenir, pues para que ustedes tengan más o menos una propuesta lógica, ¿sí? Para que ustedes puedan proponer, pues mínimo a nivel general, esa estructura para ese edificio. O sea, no se va a desarrollar completamente porque todavía no tenemos los alcances necesarios para que ustedes puedan realizarlo. Pero mínimo sí se puede plantear a nivel general una estructura. Esa estructura puede ser a base de concreto o puede ser a base de una estructura metálica. La cimentación puede ser zapatas corridas de concreto armado o zapatas aisladas, que eso ya lo veríamos en el transcurso del desarrollo del proyecto, para más o menos orientarlos cuál sería el tipo de cimentación de acuerdo a los claros que ustedes estén manejando. En cuanto a los muros que ustedes van a colocar para hacer la división de cada uno de los espacios, pues lo más seguro es que sean a base de tabla roca, que es un material bastante flexible, o sea, lo podemos mover sin ningún problema, no pesa, es muy económico, ¿sí? Entonces sería lo más conveniente. Eso no quiere decir que ustedes no puedan proponer tabique rojo, tabicón o block. O sea, pueden proponer para esos muros divisorios cualquiera de los materiales que ustedes elijan como muros divisorios. No, o sea, recuerden que el muro divisorio es el elemento que únicamente divide los espacios. No forma parte de la estructura, pero sí está soportada sobre la estructura. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que definir esos muros o esos materiales para que ustedes puedan
hacer una bajada de cargas y tener un acercamiento de cuál es el peso que ustedes están bajando. Y en base a eso, proponer a nivel general el tipo de cimentación, que de hecho sería cualquiera de las dos, zapatas de concreto armado, zapatas corridas o bien zapatas aisladas. Ese sería el tipo de cimentación para su proyecto. Y repito, para la estructura o es de concreto o es de acero. Entonces ustedes tienen dos opciones para estructurar y para cimentar. Va a depender de los claros que ustedes manejen, de los materiales que usen como muros y del criterio de ustedes para elegir el sistema constructivo y estructural, de acuerdo a ese proyecto. ¿Sí queda claro? Sí, Arqui. Sí. Entonces, al mismo tiempo que ustedes están diseñando sus plantas arquitectónicas o los espacios arquitectónicos, tienen que ir checando cómo van a estructurar y más o menos ubicar dónde van a estar las columnas, ¿sí? Para que ustedes puedan tener la dimensión de esos claros. Recuerden que es una estructura, sobre esa estructura ustedes van a meter muros divisorios sin ningún problema. No necesariamente tienen que caer los muros divisorios sobre los ejes. ¿Sí? Entonces, por eso recomiendo que a nivel general todos sus muros divisorios traten de manejarlos con tabla roca. Es un material que lo podemos mover o lo podemos colocar en cualquier parte de la estructura, debido a que es muy ligero. En cambio, si colocan ustedes tabicón o colocan block, el peso es mayor. Pero bueno, eso va a depender de cada uno de ustedes. Aquí una pregunta. El muro de tabla roca, ¿qué tan bueno es en cuanto a aislante acústico? Es muy bueno porque recuerden que el muro de tabla roca lleva una cámara de aire. Ustedes pueden darle el espesor que gusten, o sea, mínimo ese espesor del muro de tabla roca tiene 4 centímetros. Lleva una lámina, es un canal vertical sobre el cual se asienta una pieza de tabla roca por un lado y otra pieza de tabla roca por el otro. Y ya hace esto. Entonces ahí nos forma un hueco, hay un espacio entre los dos paneles. Entonces eso permite que el muro sea acústico y que no deje pasar la temperatura. O sea, es muy térmico, es acústico. Pero ustedes pueden separar más ese muro. O sea, pueden hacerlo ustedes mucho más grueso. O sea, yo puedo separar el bastidor y colocar las piezas de tabla roca a lo mejor a 15, a 20 o a 30 centímetros. Y puedo dejar un espacio mucho mayor entre las dos caras de la tabla roca. Entonces, por lo tanto, pues el muro de tabla roca es muy bueno o trabaja muy bien acústicamente. ¿Sí? Sí, gracias, Arqui. Sale. Arqui, yo tengo otra duda. Sale. ¿Cuál es el claro máximo que pueden manejar o proponer, por ejemplo, con una viga ahí? A ver, mira, no hay límite. El problema va a ser la carga que tú coloques encima de esa viga. Entre más largo sea el claro, la viga debe tener mayor dimensión. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si tú manejas un claro de 15 metros, a lo mejor resulta una viga de unos 90 o 1 metro de peralte. A lo mejor está súper grande esa viga, a lo mejor. Pero a lo mejor esa viga va a trabajar muy bien, o sea, por ese claro que tiene esa dimensión de 15 metros. Entonces va a depender mucho de la carga que coloques encima y del claro que tú quieras manejar. Generalmente los claros que nosotros proponemos no son por capricho, es por necesidad del mismo espacio arquitectónico. O sea, todo lo que nosotros diseñamos, generalmente lo predimensionamos de acuerdo a la función que va a realizar dicho espacio. Si yo voy a meter un estacionamiento, ¿sí? A lo mejor voy a colocar un carro que tiene 5 metros de longitud por 2,50 y voy a manejar
otros 250 para que el carro pueda entrar y pueda circular. Entonces yo estaría hablando de un claro a lo mejor de 750. ¿Sí? De 750 para que yo pueda meter un carro y que ese carro pueda salir en reversa y pueda seguir avanzando. O bien para que pueda pasar otro carro, porque tenemos 250 libre para circular y 5 metros para que se estacione como cajón. Entonces ahí teníamos un claro de 750. Yo podría meter 2 carros de 250 y serían 5 metros. Por lo tanto, allí mi módulo a lo mejor sería de 5 por 750. ¿Sí? O sea, por decir algo. Pero yo puedo manejar, ¿sí? A lo mejor yo quiero colocar 2 carros encontrados y una circulación en medio. Entonces, a lo mejor serían 5 de este lado, 5 para circulación y 5 para estacionamiento del otro lado. En este caso serían 15 metros. 5 metros para que se estacionen los 2 carros de ambos lados y 5 metros para circular. Tendría 15 metros de claro. ¿Sí? A lo mejor en lugar de meter 2 carros, uno después del otro, a lo mejor puedo meter 3. Entonces serían 15 por 750. Ahí tengo otro módulo. Entonces yo puedo ir variando el módulo de acuerdo a las necesidades de proyecto, pero siempre teniendo en cuenta que entre más grande sea el claro, más robustas van a ser las columnas que van a soportar ese claro y por lo tanto más peraltada va a ser esa trave o esa viga para soportar ese peso de la cubierta. Entonces de eso depende el diseño del claro. Eso es para un estacionamiento, por ejemplo. Si fuera para un departamento, generalmente un departamento, actualmente, si consideramos 60 metros por metro cuadrado, 60 metros cuadrados para un departamento, estaríamos hablando de un departamento muy grande, ¿sí? Que estarían en muy buenas condiciones. Entonces, en ese caso, a lo mejor el claro podría ser de unos 8 por 8 a lo mejor. Un claro de 8 por 8. Considerando que en esos 64 metros cuadrados yo podría ubicar sin ningún problema un departamento. Entonces, ese podría ser el diseño de otro módulo y repetirlo varias veces. O sea, para un departamento, por ejemplo. Si estos fueran locales comerciales, pues a lo mejor mis locales comerciales tienen 5 metros de frente y tienen 10 metros de profundidad. Entonces, por lo tanto, yo podría manejar un claro de 5 metros de ancho por 10 metros. Ese sería, por ejemplo, otro módulo. Entonces, de esa forma es como nosotros más o menos diseñamos o tomamos o consideramos las dimensiones de un módulo para poderlo repetir N veces en el proyecto. ¿Sí se entiende? Sí, Arqui, gracias. ¿Sí? Y lo mismo pasaría si fuera para oficinas. A lo mejor tengo una oficina, o sea, una oficina puede funcionar en un espacio de 16 metros cuadrados, 4 por 4. O sea, sería muy pequeño un módulo de 4 por 4, pero a lo mejor lo hago de 8 por 6, o a lo mejor de 8 por 8, o a lo mejor de 8 por 12. Ahí tengo nuevamente otro módulo, de acuerdo al espacio que yo estoy trabajando y de acuerdo a la necesidad, ¿sí?, de dicho espacio. Entonces, en base a eso, es como nosotros, pues más o menos consideramos la dimensión de ese módulo. Pero depende mucho, primero de ustedes, después de lo que están haciendo y cómo lo van a estructurar. ¿Sí? Cuando nosotros manejamos un módulo, nos facilita enormemente la forma de estructurar, porque sabemos que en cada cruce de esos ejes, ahí va a haber un elemento estructural que va a ser un apoyo, que en este caso es columna. ¿Sí? Entonces, esa columna, si yo tengo un claro de 20 metros, a lo mejor esa columna me resulta de 1,20 de ¿cómo se llama? Por lado. A lo mejor es demasiado grande la columna. ¿Sí? O sea, ¿por qué manejar 20 metros de claro? A lo mejor lo puedo reducir a la mitad. Si reduzco a la mitad esa distancia, pues yo puedo bajar considerablemente la dimensión de dicha columna. Pero en ocasiones, pues a lo mejor sí me conviene manejar un elemento bastante grande porque a lo mejor esa es la intención de proyecto. Pero todo eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros más o menos
delimitamos o le damos el predimensionamiento a dicho módulo. Por lo tanto, no podemos decir que la distancia mínima óptima entre ¿cómo se llama? Entre apoyos, ¿sí? Son tantos metros. Entonces tenemos un criterio a nivel general de acuerdo al uso y en base a eso nosotros predimensionamos esa longitud del claro. Pero repito, va a depender de lo que ustedes estén proyectando, de cómo lo están concibiendo, cómo lo están estructurando y cómo quieren manejar dicho módulo. Tampoco se vale que llenemos de columnas nuestro espacio arquitectónico, pero tampoco que nosotros quisiéramos soportar un claro de 200 metros cuadrados, ¿sí? O sea, por ejemplo, 10 por 20 con 4 columnas, ¿sí? O sea, resultarían demasiado grandes las columnas, ¿sí? Para soportar ese claro de 10 por 20. Y además las traves, o sea, quedarían enormes. O sea, imagínense una trave de 20 metros de longitud apoyada en el extremo, la dimensión de esa trave para soportar primero el peso propio de este elemento y después el peso que va a soportar, ¿sí? Producto de las cargas que nosotros estamos colocando. Pues entonces a lo mejor esos 20 metros los podemos dividir en 3 partes y tenemos módulos de 650, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, 650 por 10 metros es un módulo bastante bueno, ¿sí? O sea, tenemos más apoyos, las columnas no son tan grandes y por lo tanto las traves pues tampoco son muy grandes. O sea, por ejemplo, en el taller tenemos 8 por 3 metros. Las columnas en la parte de abajo tienen más o menos 40 centímetros, en la parte de arriba tienen como 55 centímetros, ¿sí? Porque va de forma, o sea, tiene una forma inclinada. Y la trave que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Para armar el marco, en el centro tenemos 50 centímetros y en el apoyo tenemos 70, ¿sí? Para dar esa forma de arco. Y estamos cubriendo un claro de 8 metros, con una base de 30 centímetros, un peralte al centro de 50 y un peralte en los extremos o en los apoyos de 70. ¿Sí? Y son módulos de 3 por 8 metros que se repite n veces. O sea, es una forma de modular, ¿sí? La estructura se ve agradable, la estructura no es muy grande y el claro que se está librando, pues tampoco es pequeño, porque tenemos 8 metros de ancho por lo que ustedes quieran manejar de fondo. En el caso del taller, pues en ocasiones, por ejemplo, creo que es en el primer semestre, sí, en el primer semestre están ocupando todo el módulo y son como 24 metros, algo así, ¿cómo se llama? De fondo. Entonces es un espacio bastante bueno. En el caso de nosotros, o sea, cuando estamos ahí en el taller, creo que estamos utilizando, creo que son 3 módulos y tenemos más o menos 12 metros por los 8 metros. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de módulo que se usó para este caso. Tenemos ahí una dimensión y en base a eso, pues ustedes pueden considerarlo como ejemplo, ¿sí? Y ustedes empezar a proponer la dimensión de sus ejes, de acuerdo a lo que ustedes están proyectando o de acuerdo a la necesidad del espacio que se requiere. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien, ¿algo más? Creo que no. Bien, entonces si no hay por ahí alguna otra duda, vamos a proceder con lo que tenemos aquí pendiente. ¿Sí? Bien, la sesión pasada se les dijo que de tarea realizaran todo el cálculo del ancho de las zapatas, o sea, del ancho de la cimentación del ejercicio que tenemos aquí, para que esto ustedes lo puedan aplicar ya a su proyecto. ¿Sí? Pues eso fue lo que se dejó como tarea. Yo espero que todos lo hayan hecho. ¿Sí lo realizaron todos? Sí, Arqui.
Sí. Bien, a ver, vamos a checar para ver cómo quedó finalmente esto. A ver, necesito que una persona me dé el valor que obtuvo definitivo en el ancho de la zapata. Recuerden que para el ejemplo consideré una resistencia de 4 toneladas. El peso de la piedra que estamos manejando es de 2,000 kilogramos metro cúbico. El peso de la dala de desplante es de 96 kilogramos. La altura que se supone todos manejamos o que ustedes consideraron para el ejercicio es de 80 centímetros. Con esas dimensiones ustedes iban a determinar el ancho definitivo de la zapata. ¿Sí? El primer ejercicio o el ejemplo ya está realizado, que fue el que yo les envié. Por lo tanto, en el eje 1, en el tramo AB, me resultó como ancho definitivo 85 centímetros. ¿Sí? Esto es, el ancho de la cimentación de piedra va a tener 85 centímetros de base, 80 centímetros de peralte, 30 centímetros de corona y una dala de desplante de 20 por 20. A ese elemento lo vamos a llamar M1. ¿Sí? 85 centímetros de base, 80 de peralte, 30 de corona y una dala de desplante de 20 por 20. Y ese elemento se llama M1. Vamos al eje 1 en el tramo BC. A ver quién de ustedes tiene el resultado. ¿De cuánto quedó finalmente la cimentación para el eje 1 en el tramo BC? A mí me salió igual .85. .85. Ajá. A ver, jóvenes, nuevamente, o sea, el tiempo se nos va de volada. Se va a terminar el tiempo en cuanto se desconecten. Ustedes se vuelven a conectar para seguir avanzando. ¿Sale? Sí, arquitecto. Sí, Arqui. A ver, o sea, Dale. me dice un compañero que resultó 85 centímetros. A ver, ¿alguien más? No se amontonen, uno nada más. A mí me resultó de 90, Arqui. De 90. Híjole. ¿Otro más? No, igual 85. 85. Pues a mí me resultó de 80. Bueno, igual me dio el resultado de 80, pero pues le puse el punto, bueno, le puse 85 para elevar un poco el margen de seguridad. Ajá, a ver, yo aquí tengo un peso de 2,145 kilogramos. Al hacer la división, ¿sí? Resulta que necesito .50 y tantos, algo así. Por lo tanto, esa cimentación es insuficiente. Entonces, lo que hacemos es proponer la dimensión. Yo propuse una dimensión de 80 centímetros de base, 80 de altura y 30 de corona. Al hacer todo el análisis, resulta o me da un resultado de .78. Me da .78 y yo estoy proponiendo .80. Por lo tanto, el peso que estoy considerando de .80 es suficiente o es aceptable. Porque con el peso de .80 yo necesito .78. ¿Sí? Por lo tanto, los 80 centímetros que propongo es viable o es correcto. ¿Sí? Por lo tanto, en el eje 1, en el tramo BC, me da una cimentación o queda una cimentación definitiva de .80 de base, 80 de peralte, 30 de corona, con la misma dala de desplante. Y este elemento sería M2. ¿Sí? En un lado tenemos 4 metros y en otro lado tenemos 3. Al hacer las operaciones, nos damos cuenta que en ese eje
o en el tramo de ese eje tenemos punto 85 y en otro punto 80. No hay ningún problema porque cuando estamos trabajando la cimentación en el tramo BC, en el tramo AB, tenemos los 80 centímetros. Llegamos al final de ese tramo e iniciamos el siguiente, que sería el BC. Nada más que ahora en lugar de 80 de base, en lugar de 85 de base, la reducimos a 80 centímetros. ¿Sí? Entonces la diferencia entre uno y otro son 5 centímetros. Aparentemente, esos 5 centímetros no quiere decir nada, pero 15 centímetros, 5 centímetros en excavación, en plantilla, en material, sí es bastante considerable en todos los metros lineales que tenemos de cimentación. Y recuerden que nosotros estamos calculando el peso y le estamos dando la dimensión que requiere dicho elemento. Esto es para que nosotros no tengamos hundimientos diferenciales. Dice el compañero, es que como yo vi que era lo mismo, pues le doy también los 85 centímetros para tener un margen de seguridad mayor. O sea, a veces no es por darle un margen de seguridad mayor. Si la diferencia son 2 o 3 centímetros, sí podemos dar o garantizar ese margen de seguridad. Pero se supone que nosotros estamos calculando estos elementos y vamos a colocar lo que requiera con su margen de seguridad respectivo. Si es que tenemos ese margen, que casi siempre lo vamos a tener. Por ejemplo, aquí en el eje 1, en el tramo BC, yo propongo 80 centímetros. Con 80 centímetros de base y las dimensiones que ya les mencioné, al obtener el peso propio y sumando la carga que va a bajar por metro lineal, yo necesito una cimentación de 78 centímetros. Por lo tanto, los 80 centímetros es viable. Y ahí tengo 2 centímetros de margen de seguridad. ¿Sí? Si yo le doy los 5 centímetros más, voy a aumentar peso, voy a aumentar más mano de obra, más material. ¿Sí? Y si ese es el caso, entonces, ¿para qué me meto a calcular cada uno de los elementos? Si al final voy a decir, bueno, pues todas vamos a hacerlas de la misma dimensión para tener un margen de seguridad mayor. Si hacemos eso, la estructura va a trabajar de forma incorrecta, porque en algunas partes va a estar escasa o va a estar al límite y en otros lados va a tener demasiada área y por lo tanto no va a tener flexibilidad o no va a trabajar de forma monolítica toda la estructura. ¿Sí? Si yo en esta mano agarro 5 kilos y en esta mano agarro 2, ¿sí? A lo mejor momentáneamente voy a poderlo equilibrar, pero va a llegar un momento en que me gane el peso de 5 kilos o se va a cansar más rápido este brazo que el otro y por lo tanto va a haber una descompensación, ¿sí? Y en general, toda la estructura o toda mi estructura no va a trabajar de forma monolítica, ¿sí? Entonces se supone que la idea es que nosotros calculemos y que coloquemos cada uno de los elementos con las dimensiones que requiere para dicho esfuerzo que se va a presentar en esa estructura, para que dicha estructura trabaje de forma monolítica. Que no haya lugares o espacios o elementos estructurales que estén muy robustos o elementos que estén muy esbeltos o que tengan mucho acero o que estén escasos de acero o que haya mucho concreto. Entonces, por eso se supone que nosotros diseñamos y calculamos todos los elementos estructurales para que trabajen de forma individual. O sea, cada uno va a trabajar de forma individual, pero al mismo tiempo va a aportar su trabajo para que trabaje colectivamente y darle equilibrio a dicha estructura. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Bien, sale. Bien, entonces ahí tengo M1 y M2. Me voy al eje 2 en el tramo AB. ¿Alguien tiene el resultado? Resultado final. Eje 2, tramo AB. ¿Es de 1 metro?
Es de 1 metro. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Parece que no hicieron el trabajo, ¿eh? O sea, si este ejercicio no lo llevaron a cabo, les va a costar mucho trabajo resolver su propuesta de cimentación. Y esta propuesta de cimentación se entrega el próximo miércoles. El próximo miércoles estamos... ¿A cómo estamos el próximo miércoles? ¿A qué? Estamos a 25. El 2 de diciembre. Estaríamos a 2 de diciembre. ¿Sí? Ya nomás tendríamos 2 semanas más cuando mucho, porque se supone que salimos de vacaciones, me parece que el 14 o el 15, algo así. ¿Sí? Y hay mucho trabajo por realizar. Entonces, si no han hecho el ejercicio, les va a costar mucho trabajo esto. La idea es que todo estuviera resuelto para que surgieran todas las dudas, ¿sí? Y cuando ustedes aplicaran esto a su casa habitación, no tuvieran ningún problema. Pero si no se realizó, les va a costar mucho trabajo. Y además de eso, pues a lo mejor los datos que ustedes obtengan, pues no van a ser muy confiables. Y recuerden que ustedes son los responsables. Entonces, más vale que hagan las cosas, que se pongan a trabajar, que analicen, que saquen esto para que puedan proponer. Porque el próximo miércoles, ustedes tienen que entregar su propuesta de cimentación a base de zapatas de piedra. Porque el miércoles próximo iniciamos